Hola mis amigos de Canal Ingelanza. Hoy estaremos desarrollando la instalación eléctrica para el cambio de giro de un motor trifásico. Este circuito es muy utilizado cuando se estudia las puertas corredizas automáticas, las aperturas automatizadas de portones, etc. Estas instalaciones tienen en común que usan motores y que estos motores se realiza el cambio de giro. Los motores giran a favor de las manecillas del reloj y con el cambio de giro giran contra las manecillas del reloj. Bueno, vamos entonces a nuestra instalación del día de hoy. Primero, extenderemos las líneas trifásicas al magnetotérmico. Desde la entrada principal de las trifásicas vamos a extender hasta el magnetotérmico, el cual deberá tener la capacidad para soportar la corriente del motor. Debemos de saber todo eso, que debe tener la capacidad para soportar la corriente del motor. Ya una vez extendida esta línea trifásica al magnetotérmico, vamos con el segundo paso, que es el de extender la línea desde la salida del magnetotérmico hasta el contactor número 1, ya que necesitaremos dos contactores, uno para cuando el giro es en un sentido y otro para que gire en sentido contrario. Para este tipo de instalaciones vamos a necesitar dos contactores. Entonces extendamos las líneas desde el magnetotérmico hasta el primer contactor. También extenderemos la línea de salida del magnetotérmico hasta el contactor número 2. También hasta el contactor número 2. Extendamos estas líneas entonces. Una vez extendidas estas líneas, nos vamos ya con el tercer paso, que es el de extender las líneas desde la salida del contactor número 1 hasta el relé térmico. Luego, desde la salida del relé térmico, extenderemos las líneas hasta el motor. Ya tenemos entonces unas líneas hasta el motor. Hasta aquí tenemos la instalación del circuito de fuerza para el encendido del motor, pero en un solo sentido. Hagamos entonces, como vamos a hacer la instalación para el cambio de giro, hagamos la instalación para el cambio de giro. Vamos a utilizar entonces el otro contactor. Desde la salida del contactor número 2, extendamos la línea hasta el relé térmico. Observemos aquí, es donde se realiza el cambio de línea, que es la que provoca el cambio de giro del motor. La fase 1 pasa a ser la tercera fase y la fase 3 pasa a ser la primera fase. Aquí es donde se desarrolla el cambio de giro, el cambio de fase que provoca el cambio de giro en el motor. Una vez que tenemos esas líneas extendidas, cuando tenemos esas líneas extendidas, entonces tenemos finalizado el circuito de fuerza para el cambio de giro del motor. Pero observamos que con el segundo contactor es donde se provoca el cambio de giro, porque hay un cambio en las fases de lo que alimenta el motor. Ya dijimos que la fase 1 pasa a ser la fase 3 y la fase 3 pasa a ser la fase 1. Entonces, todos sabemos que para provocar un cambio de giro en el motor es necesario cambiar dos fases. Aquí estamos cambiando la 1 y la 3. Vamos entonces, continuemos con nuestra instalación. Vamos entonces al circuito de control. Primero, extenderemos la línea de fase y neutro al magnetotérmico 2. Es un magnetotérmico de dos polos. Entonces extendamos estas líneas. Este magnetotérmico es de poca capacidad, ya que solo es para el control y para el encendido de las lámparas indicadoras. Tenemos que calcular, es un magnetotérmico de poca capacidad. Con el segundo paso, extenderemos la línea de fase hasta la terminal del 95 del contacto normalmente cerrado del relé térmico. Ya sabemos que el relé térmico también tiene contactos auxiliares, uno 95-96 que es normalmente cerrado y el
9798, que es el normalmente abierto. Entonces extendamos la línea de fase desde la salida del magnetotérmico 2 hasta la terminal 95. Una vez extendida esa, continuemos con la línea hasta el pulsador normalmente cerrado, que lo vamos a designar un S0, porque es el primer pulsador que vamos a estar utilizando. Este pulsador nos permitirá apagar el motor. Es el que se le llama el stop. Este es el segundo paso. Continuemos entonces, vamos a un tercer paso. Desde la salida del pulsador S0, el que designamos S0, extendamos la línea hasta el pulsador S1 y también esta misma línea entra en el contactor auxiliar normalmente abierto KM1, en el pulsador normalmente abierto S2 y en el contactor auxiliar normalmente abierto KM2. Ya esas líneas entran entonces a esos 4 lugares para que así nosotros podamos accionar nuestro motor. El pulsador S1 nos servirá para activar el motor a favor de las manecillas del reloj. Ese es el S1, aquí lo tenemos, el S1, que es para activar. Cuando lo vamos a hacer girar a favor de las manecillas del reloj, vamos a accionar el S1. Y el pulsador S2 nos servirá para activar el motor en contra de las manecillas del reloj. Aquí está el S2, para cuando nosotros querramos activarlo en contra de las manecillas del reloj, vamos entonces a accionar el S2. El KM1 nos servirá para el enclavamiento del contactor 1 y el KM2 nos servirá para el enclavamiento del contactor 2. Este tipo de sistema ya lo vimos en el video anterior, cómo podemos enclavar un motor. Por lo tanto, para eso sirve el KM1 y el KM2, para el enclavamiento de los contactores respectivos. Continuemos con el paso número 4. Vamos desde la salida del pulsador S1, extendemos la fase hasta la entrada del contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor KM2 y también lo conectamos con la salida del contacto auxiliar normalmente abierto del contactor KM1. Entonces vamos desde la salida del pulsador S2, extendamos esas líneas. Una vez extendidas estas líneas, continuemos desde la salida entonces del contacto auxiliar del KM2. Extendemos la línea hasta la terminal A1 de la bobina del KM2 y también a la entrada de la lámpara indicadora. Ya tenemos entonces las líneas, ya casi terminando estas líneas. Continuemos entonces de la salida del pulsador S2, extendamos la fase hasta la entrada del contacto auxiliar normalmente cerrado KM1 y también lo conectamos con la salida del contacto auxiliar normalmente abierto del KM2. Ya tenemos estas líneas, ya casi terminamos con esta instalación. Vamos con el paso número 7. Vamos rápido con esta instalación. Vamos con la extensión de la fase desde la salida del contacto auxiliar KM2 hasta la terminal A1 de la bobina del contactor KM2 y también a la entrada de la lámpara indicadora. Ya solo nos faltan 2 pasos. Entonces vamos al penúltimo paso. Hasta aquí llevamos bien nuestra instalación. ¿Para qué instalamos nosotros? ¿Para qué instalamos este contacto auxiliar antes de las bobinas? Estos KM1 y estos KM2, ¿para qué los instalamos? Esto los instalamos para evitar que haya un cortocircuito en nuestro circuito.
cuando está funcionando. Ya lo vamos a ver cuando hagamos la prueba para qué sirven esos contactos auxiliares antes de la bobina. Vamos con el paso número 8. Extenderemos la línea del neutro desde la salida del magneto térmico hasta las terminales A2 de ambos contactores y también a las lámparas indicadoras. Ya tenemos entonces terminada de esas líneas, ya tenemos la línea y la fase y el neutro de la bobina y la fase y el neutro de las lámparas indicadoras. Nos vamos entonces al último paso, el circuito de control. Del circuito de control extenderemos entonces la fase desde la terminal 98 del relé térmico hasta la lámpara, y también extenderemos la línea del neutro para la lámpara indicadora. Esta es para cuando hay un recalentamiento y el relé térmico acciona sus contactos auxiliares y nos indica que hay un recalentamiento en el motor. Esta va a ser una luz amarilla. Una luz amarilla que nos indica precaución, que nos indica que el motor está recalentándose. Mis amigos, esta es la instalación eléctrica. Vamos a hacer una simulación. Accionaremos S1. Dijimos que el S1 y el S2 van a ser accionados para cuando nosotros creemos el giro del motor en algún sentido. Accionemos S1 y el motor girará a favor de las manecillas del reloj. Entonces sí, accionemos S1. El motor está girando y la luz verde está encendida. Esto nos indica que está girando a favor de las manecillas del reloj. Mientras esté el motor girando, aunque se accione el S2 por cualquier error, alguien viene y presiona el pulsador S2, el motor no cambiará de giro y no se provocará un cortocircuito, ni tampoco se parará el motor. Entonces, para poder parar el motor, accionemos S0. Una vez que accionamos el S0, el motor se para. Por eso se le llama el stop. El S0 es el stop, el pulsador stop. Y el S2 y el S1 son los start. Accionemos ahora entonces el S2. El motor está girando contra las manecillas del reloj. Aunque alguien presione por error el S1, el motor no cambiará de giro y no existirá cortocircuito porque instalamos los contactores auxiliares respectivos de los contactores antes de las bobinas. Para el cambio de giro es recomendable que el motor esté en reposo, no que esté todavía girando en un sentido y inmediatamente hacer que gire en sentido contrario. Es recomendable entonces que esté en reposo. En el próximo video haremos la instalación ya estableciendo un tiempo entre cada cambio de giro. Cuando el motor esté girando en un sentido y nosotros querramos que giren en el sentido contrario, el dispositivo tendrá que esperar un tiempo para que el motor entre en reposo y así poder entonces cambiar de giro. Pero este será en el próximo video. El video de hoy entonces es el cambio de giro solamente. Con esto llegamos al final de este video. Si le ha gustado, compártalo, suscríbase a nuestro canal. Por hoy muchas gracias y hasta luego.